Hoy abordaremos el tema de revisión analítica de la literatura como una de las etapas relevantes en el desarrollo del marco teórico para el trabajo de tesis. El objetivo de este tema es revisar las actividades necesarias para realizar un análisis crítico de esa literatura que hemos seleccionado, obviamente para darle vida y desarrollar el marco teórico de nuestro trabajo de tesis. Podemos decir que uno de los primeros pasos para el análisis de la literatura es seleccionar aquella literatura útil de la que no nos es tan útil. También para ello, para poder seleccionar la literatura útil de la que no es tan útil, necesitamos identificar fuentes de información. Sabemos que las fuentes de información pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Y que en las fuentes primarias las podemos obtener de libros, artículos completos de revistas científicas y en tesis doctorales. Que las fuentes secundarias las podemos encontrar en resúmenes de artículos científicos, en informes, en ponencias de congresos y seminarios, en citas de otras citas. Y que la información terciaria, pues, de fuentes terciarias las podemos encontrar en redes, en las páginas web y en blogs de temas especializados. Preferiblemente el marco teórico se debe fundamentar en fuentes primarias. ¿Por qué? Porque estas fuentes primarias son sometidas a revisiones, a evaluaciones estrictas por revisiones de pares, editoriales, investigadores y expertos temáticos. Y este punto es relevante porque nos dice a nosotros qué tan confiable es la información que estamos utilizando para desarrollar nuestro marco teórico. Ahora bien, aunque sean fuentes primarias, debemos de ser muy cuidadosos al momento de seleccionarlas y considerarlas para nuestro marco teórico. Porque es que a veces, aunque la información provenga de una fuente primaria, no siempre puede ser útil para nuestros propósitos. ¿Por qué razón una fuente primaria no siempre es útil? Bueno, pues porque de repente tienen enfoques diferentes a la perspectiva que nosotros queremos desarrollar. También puede ser porque las investigaciones o un artículo determinado se ha desarrollado en otro contexto muy diferente al nuestro. Y también puede ser porque se han publicado nuevos estudios que invalidan, por decirlo así, los resultados encontrados en esos estudios. Ya también las conclusiones que se han derivado de esos estudios probablemente ya no sean tan vigentes, ¿verdad? O probablemente porque estos estudios se identificó, y eso lo podemos nosotros determinar cuando revisemos la literatura, que puedan ser estudios que tengan algunos errores respecto a su metodología. También es necesario hacer un breve resumen de cada referencia bibliográfica. Les presento este cuadro en donde podemos ver nosotros la utilidad y pertinencia de la literatura para nuestros trabajos de tesis. En este cuadro pues podemos identificar el tipo de artículo, la descripción del contenido, o sea, a qué se refiere ese artículo y su utilidad. Vemos, por ejemplo, los reportes de investigación empírica. Se refiere a los estudios en donde su metodología se refiere a la recolección,
y análisis de la información. Es decir, en su metodología está implícita la recolección y análisis de información. En este tipo de estudios, pues, tenemos resultados relacionados con la recolección, como les decía, y análisis de datos relacionados con el planteamiento de un problema específico. Otro tipo de artículo o documentos son los reportes de evaluación o diagnósticos. Estos documentos presentan resultados de evaluaciones o diagnósticos hechos a través de un experimento, como por ejemplo los ensayos clínicos, las evaluaciones de intervenciones, programas, prácticas clínicas, evaluación de procesos de calidad, implementación de ciertas prácticas. A eso se refieren este tipo de artículos. Bien, la utilidad de estas fuentes bibliográficas es que nos permiten identificar palabras claves, nos permiten descubrir los planteamientos de algunos problemas, si son parecidos a los nuestros, qué diferencia hay entre uno y otro, el abordaje o los enfoques que les han dado a estos estudios, teorías, hipótesis, variables, conceptos, qué diseños han utilizado, las muestras, cómo las han seleccionado, los instrumentos de medición, cómo han hecho el análisis y qué procedimientos metodológicos han seguido para darle salida a esa parte metodológica y operativa de la investigación. También nos sirven para encontrar ejemplos, ¿verdad?, relacionados con algún tema específico. Nos sirve para comparar los resultados de estudios previos, esto es, especialmente al final ya de la investigación en nuestra etapa de análisis de nuestros datos. Y también nos sirven para proponer nuevos rumbos o ideas de investigación. También tenemos otros documentos, otros artículos, que son las revisiones, la síntesis y los metaanálisis. Estos estudios integran información de varias investigaciones o de reportes de evaluación. En ellos vamos a encontrar como similitudes y diferencias en estudios previos y cómo han llegado a hacer las conclusiones a partir de un análisis de un fenómeno, pero visto de manera macro. La utilidad en estos estudios de metaanálisis y de revisiones y síntesis es que nos permiten ver diferentes formas de plantearnos el problema, diferentes diseños, muestras, instrumentos y análisis. De igual manera que los anteriores nos sirven para comparar resultados obtenidos en nuestra investigación y para proponer nuevas líneas y nuevos horizontes, nuevos enfoques de investigación. También tenemos artículos conceptuales o teóricos, ¿verdad? Generalmente analizan las bases teóricas de un problema, de un fenómeno de investigación. Igualmente, pues analizan conceptos, variables, hipótesis nuevas o existentes relacionadas con el planteamiento de un problema. Igual que el anterior, pues nos sirve para identificar palabras claves, planteamientos, conocer nuevas teorías o teorías de base, hipótesis, variables y definiciones. También nos sirve para comparar visiones o perspectivas y abordajes y teorías diferentes. En enfermería nosotros tenemos referentes teóricos a los cuales debemos de consultar. Yo a veces cuando veo trabajos de enfermería y que no se basan en esa teoría rica que nosotros tenemos en enfermería y que está relacionada con el cuidado, nuestro quehacer principal, entonces digo yo, bueno, estudiaron
Este estudio se refiere pues a otra disciplina que no es la nuestra. Así que sí quiero motivarles a que conozcan más de nuestra teoría, en qué se fundamenta nuestro cuidado. Y para eso tenemos que revisar tantas teorías de Marjorie Gordon, de Dorothea Oren, de Calixta Roy, etcétera, etcétera. En relación a los reportes descriptivos, bueno, estos, como su palabra lo dice, describen un fenómeno, describen la evolución, por ejemplo, de un programa, analizan casos individuales, ¿verdad? Y también se usan en la parte de gestión y organización de los servicios, también en el nivel comunitario. También se pueden podemos encontrar reportes de prácticas clínicas y protocolos. Los ensayos, estos documentos presentan argumentos basados en evidencia, ¿verdad? Son como un resumen de algún fenómeno, algunas variables puntuales, y nos sirven para identificar palabras claves, planteamientos, abordajes o enfoques teóricos, hipótesis, variables, definiciones, diseños, muestras, instrumentos y análisis, obviamente de esos estudios previos que vamos a revisar. Podemos encontrar ejemplos y comparar nuestros resultados con los resultados del conocimiento previo que existe en nuestro tema de interés. También tenemos artículos de opinión, que son artículos en donde exponen el punto de vista de un investigador o de un experto en un tema específico. Muy parecida al anterior, la utilidad es bien parecida, ¿verdad? Nos sirve precisamente para identificar palabras claves, planteamientos, variables y potenciales, encontrar ejemplos e interpretar conclusiones. Cuando se trata de libros, se sugiere analizar primero el índice del libro y el contenido de materias para ver si estas están relacionadas con nuestro problema de investigación y nuestras variables. Pues esto nos ahorra en realidad tiempo. En lugar de leer todo un capítulo de un libro, pues miremos el análisis, analicemos su índice y vemos también su contenido. Si nos interesa, entonces podemos revisar todo lo que es el artículo o el capítulo del libro, por decirlo así. En relación a los artículos, lo que se recomienda primero es revisar el resumen, las palabras claves, las conclusiones u observaciones finales, y si nos interesa y vemos que todo está desde el título, el resumen, las palabras claves, las conclusiones, algunas observaciones o comentarios finales, y todos esos aspectos vemos que se ligan muy fuertemente a nuestro problema, terminamos entonces seleccionando el artículo y pues para leer todo el artículo, leerlo completo. Es así, por ejemplo, que a raíz de la literatura analizada es conveniente hacernos una autoevaluación de esa bibliografía de la cual disponemos, y en ese sentido vale la pena plantearnos estas interrogantes. En primer lugar, esa literatura de la cual yo dispongo y que la he analizado y seleccionado, ¿qué tan relacionada está con mi tema de investigación? Otra pregunta, ¿qué tan similar es el contexto donde se realizó esa investigación con mi propuesta de investigación en función del tiempo, lugar y persona? Y cuando hablo de persona, pues me refiero a la población o a los casos que hemos seleccionado, y de igual manera ver qué tan similar
son esos estudios que he seleccionado con mi enfoque, con mi visión, con esa perspectiva que yo pretendo desarrollar. ¿Qué tan parecidos, qué tan similares son? Otra pregunta que nos debemos de plantear y respondernos a la vez es qué fenómenos o conceptos se analizan en esos estudios. ¿Qué tan pertinente es para mí desarrollar, qué tan útil pues es para mí y que me va a permitir desarrollar de una manera más profunda y amplio mi estudio? O sea, en realidad, ¿qué aportes me van a permitir a mí, qué cosas nuevas, qué nuevo conocimiento me van a permitir a mí como un producto de mi investigación? Otra pregunta de tantas es, ¿con qué visión se aborda el problema? Desde una visión curativa, preventiva, de promoción de la salud. ¿Será que esa visión o esa perspectiva con la que enfocan un problema de investigación es similar a la visión que yo tengo? Quiero usar un ejemplo de una investigación y en el caso que a mí me interese saber cuál es la relación entre el uso de telefonía móvil en el cuidado obstétrico, cuál es esa relación con las prácticas de autocuidado de la madre en el puerperio. Desde que yo tengo mi idea de investigación, entonces yo estoy pensando en una investigación que va a tener mi perspectiva o mi visión es hacia la promoción de la salud y prevención de complicaciones, desde la visión del cuidado, desde la visión de enfermería, como el uso de la telefonía móvil para los cuidados obstétricos en el puerperio están relacionadas con las prácticas de autocuidado maternos neonatales. Una visión clarita que es promoción de la salud desde la perspectiva del cuidado de enfermería. Al revisar mi literatura yo puedo encontrar uso de telefonía, por decir un ejemplo, uso de telefonía móvil para diagnosticar y tratar complicaciones maternas neonatales. Ese artículo sencillamente es un artículo que viene de una fuente primaria de investigación, pero a mí no me sirve. A mí no me sirve porque el planteamiento, aunque tiene que ver con mi problema de investigación, pero el planteamiento del problema ya le da otra visión, una visión curativa, una visión diagnóstica y curativa, que esos son dos términos para las intervenciones médicas. No tiene nada que ver con el cuidado de enfermería. Entonces, de una manera así análoga, quiero ponerles este ejemplo, porque aunque la bibliografía yo tenga fuentes primarias, no siempre me van a servir. Y algo importante es, obviamente, desde el principio lo venimos diciendo, que esté muy bien relacionada con el tema. Y aparte de que esté relacionada con el tema, pues hay otras características que ustedes saben cómo tenemos que ir buscando similitud. Pero este punto es crucial. Si mi visión, la perspectiva que yo tengo para darle salida a un problema de investigación en la literatura que yo encontré, no veo que nada se parezca o que no hay mucha similitud, no hay mucha convergencia, entonces eso es un criterio para decir, bueno, esa bibliografía, esa literatura, no es que no sea buena, para mis propósitos no me sirve y entonces vengo y la puedo descartar. Otro aspecto que debemos de considerar es, bueno, la fecha de publicación o difusión. Ya sabemos que entre más reciente
es mejor, y hablamos de un tiempo de publicación de 5 años para atrás, ¿verdad? También que se trate de una investigación empírica en donde nosotros podamos comparar, como bien les vengo diciendo, desde el planteamiento del problema, las variables, como poder comparar en esos estudios la población, el contexto. Entonces, solo en una investigación empírica, en donde su metodología es el análisis, la recolección, el procesamiento y el análisis de la información. Entonces, por eso es que tienen que ser también, considerar que se trate de una investigación empírica. Esto para efectos de su trabajo de tesis. Y también, como relacionado con el anterior, pues los estudios empíricos nos sirven para comparar justamente eso, la metodología, el rigor y la calidad del estudio. Independientemente del enfoque, tenemos que hacer esas comparaciones en relación al rigor y al método y a la calidad del estudio. Para el caso, Sampieri propone el siguiente proceso para la revisión analítica de una referencia bibliográfica, preferiblemente que sea primaria. Imagínense ustedes, desde el planteamiento del problema, ¿cierto? Tenemos que ver también, cuando buscamos nuestra bibliografía o nuestra literatura, definir qué enfoque le vamos a dar a nuestra investigación, si va a ser cuantitativa, cualitativa o mixta. ¿Por qué es importante esto del enfoque? Creo que ya lo habíamos mencionado, porque si mi estudio tiene un enfoque cuantitativo, lo mejor es que yo busque en mi literatura estudios también con un enfoque cuantitativo. Si tengo mi estudio tiene un enfoque cualitativo, pues entonces voy a buscar referentes bibliográficos con enfoque cualitativo. En esta parte, como los estudios cualitativos son más escasos, probablemente a veces no podamos encontrar suficientes referencias bibliográficas con enfoque cualitativo, aunque nuestra perspectiva sea cualitativa. Entonces también se recomienda, puede usted ampliar y enriquecer su bibliografía, su literatura, con estudios cuantitativos. Pero preferiblemente, si toda su bibliografía usted la puede sustentar en estudios cualitativos, es mucho mejor. También es necesario, en el proceso de ese análisis, vamos a comparar o a ver o a analizar qué diseño y qué procedimiento utilizaron, especialmente la muestra, su tamaño, qué características tenía la población, qué características tenían los participantes, los métodos de recolección y análisis de información. Esta parte del diseño metodológico es una de las más importantes, en donde tenemos que encontrar o buscar similitud de nuestro plan o de nuestro proyecto de investigación con los estudios o con los referentes bibliográficos que nosotros vamos a utilizar en el desarrollo de marco teórico. Bien, de igual forma, pues las estrategias de análisis y los análisis realizados en ese estudio, y obviamente los resultados y discusión. Cuando llegamos a este punto y vemos que en esta ruta casi todos los elementos que componen la revisión analítica, vemos nosotros que vamos encontrando similitud, entonces al final lo que revisamos son los resultados y las conclusiones. Si hasta aquí todo va bien y todo es muy convergente
y muy similar a lo que nosotros queremos desarrollar en nuestra investigación, entonces vamos a revisar el artículo completo como para ampliar nuestro conocimiento y sustentar de manera más robusta nuestro marco teórico. Otra cosa importante, y para no caer en el riesgo de no utilizar nuestra fuente bibliográfica de manera correcta, es necesario hacer una ficha resumen de aquellos artículos, los más relevantes, aquellos más útiles y aquellos más recientes, y sobre todo aquellos que se parecen mucho a nuestro problema de investigación, a lo que nosotros queremos llegar. Es una ficha resumen en la que algunos elementos que tiene pues son los autores, el título, el año, la editorial, la ciudad, el país, el número de impresión o edición, si es que aparece, o la ciudad. A veces no aparece, aquí está en blanco porque para el ejemplo en este estudio no encontré la ciudad ni la edición. Pero retomando el ejemplo que les mencioné anteriormente, ¿cuál es la relación del uso de telefonía móvil en los cuidados obstétricos con la práctica de autocuidado en puérperas y neonatos? Ese es un tema de investigación. Entonces, aquí yo hice un resumen de una fuente bibliográfica que encontré. Por ejemplo, vean ustedes, aquí están los autores, el título de este artículo que encontré, y es un artículo de una fuente primaria. ¿Funciona la mensajería de voz Help para mejorar el conocimiento y la práctica? Aquí habla de la atención médica materna y neonatal. Año 2019, el año fue del 2019. Y aquí está la editorial y el país. Fue en un país que no es ni siquiera de nuestra región, ¿verdad? Es un país allá, por las Europas. Pero además esta ficha tiene el resumen del contenido. Es un resumen que en unos 2 renglones ustedes pueden resumir de qué se trata el estudio. A veces no es necesario escribir textos en el resumen, puede estar compuesto por algún número, algún indicador epidemiológico. Por ejemplo, un resumen de un contenido puede ser una tasa de muertes violentas, una tasa de muerte materna, etc. Entonces, el resumen de este título, pues, se trata de un estudio observacional para conocer el efecto del uso de mensajería de voz en el comportamiento relacionado con la salud materna y neonatal. Si bien es cierto, es hecho desde otra disciplina, porque es de la disciplina médica, pero tiene una perspectiva de promoción de la salud, desde otra visión, desde otra disciplina, pero el enfoque no lo cambia. Esta es ya utilizando nuestra visión de enfermera, pero la perspectiva de que se trata de una acción para promover la salud y prevenir complicaciones. Entonces yo tomé este artículo como referente primario, ¿cierto? Y también contiene resumen, comentarios adicionales. En este caso, el uso extensivo de teléfonos móviles en muchos países en desarrollo ofrece un gran potencial para difundir la información sobre salud pública. A ver, preferiblemente cuando uno busca información en su contexto, en el país. Nosotros sabemos que en el país no hay mucha producción científica. Entonces podemos buscar estudios regionales, ¿verdad? En América Latina, en donde los problemas de salud son bastante semejantes a nuestros problemas de salud, porque tenemos prácticamente las mismas culturas, las mismas idiosincrasias,
y también los mismos problemas de salud como que se repiten. Entonces, ya que no hay en el nivel local investigación, entonces nuestro campo de búsqueda lo abrimos a la región de América Latina. Cuando encontramos estudios en otros países, no quiere decir que no sirvan. Por eso es el análisis. Yo voy a ver de este estudio qué provecho le puedo sacar. Me interesó el título, fui viendo las palabras claves, las conclusiones muy parecidas a las que yo aspiro llegar. Entonces me llevó a ver todo el artículo y obviamente lo seleccioné como un referente primario. Así que de manera resumida, pues estos son los elementos que tiene nuestra ficha resumen. No le vamos a hacer resumen a toda la información que bajemos, no, le vamos a ir haciendo resumen a aquellas referencias que según nuestro criterio nos van a ser útiles para desarrollar nuestro marco teórico. Una cosa muy importante y relevante es evitar el plagio. Cualquier pensamiento, cualquier comentario, cualquier dato proveniente de otras personas o de otras fuentes, ya sea que nosotros lo usemos de manera textual u oralmente, tenemos obligadamente que parafrasear, ¿verdad? Parafrasear, resumir y hacer la referencia apropiadamente, utilizando las normas pues ya predeterminadas. En este caso, en el posgrado de enfermería, utilizamos las normas Vancouver o la norma que la editorial utiliza en el caso de que queramos publicar nuestra investigación. Yo siempre hago énfasis, hacer marco teórico no es copiar y pegar. Ya vamos a ver en la próxima etapa de la construcción del marco teórico cómo es importante el uso de algunos conectores y de algunas palabras que nos van a servir para poder estructurar y redactar de manera lógica y coherente nuestro marco teórico. Bien, como conclusión, cuando las referencias no coincidan con el planteamiento del problema o con nuestra perspectiva, lo mejor es descartarla, ¿verdad? O reevaluarla. A veces nosotros tenemos tanta información y aparte de eso la tenemos desorganizada. Miren, eso significa prácticamente como que no tengamos información. A veces no hallamos ni por dónde empezar. Entonces, por eso es importante analizar esas referencias, ¿verdad? Y que coincidan y que estén fuertemente vinculadas con el planteamiento de nuestra investigación. Cuando el enfoque es distinto a nuestro enfoque, es necesario considerar su utilidad. Y lo importante es que también algo importante es que con los estudios y la bibliografía que nosotros revisemos, hay que buscar consistencia, sobre todo en la parte metodológica, hablando del diseño, la muestra, el análisis, los resultados y la discusión. Nuestro referente bibliográfico, pues, fue Hernán de Sampieri, en el libro de texto que tienen suspendido en el aula virtual. Así que para mí ha sido un placer y espero verlos en la clase sincrónica. Que estén bien ustedes y sus familias.